retos femeninos. Feliz Día Mundial del Perdón. Yo creo que todos han de estar choqueados de que esté yo haciendo un programa a estas horas. Bienvenidos, díganme de dónde se están uniendo. María Cristina, bienvenida. A Roberto Flores y JD, bienvenidos, díganme de dónde se están uniendo. Pues fíjense que me invitaron hoy a Despierta América por el Día Mundial del Perdón, para hablar de los beneficios del perdón. Y entonces decidí que era importantísimo hacer un programa sobre este tema, porque el tema del perdón es básico para la salud física, para la salud emocional, para la salud mental. Y traigo algunos datos y un poquito de información, porque de verdad que el tema del perdón está cañón. Imagínense, hay estudios que comprueban, que demuestran que perdonar reduce el estrés, disminuye la presión arterial, fortalece el sistema inmunológico y además mejora la salud cardiovascular. Ahí déjale nada más físicamente. Más beneficios de perdonar, ahí te va. Bueno, mejoran tus relaciones interpersonales, obvio. Te libera de sentimientos negativos, de dolor, de rencor, de ira, de coraje, que obviamente te enferman físicamente, pero también emocionalmente, y por ende van a enfermar tus relaciones interpersonales. ¡Ay, Lalo! ¡Qué bueno que te uniste, amor! ¡Te amo! Te amo desde chiquitita. Ay, Jocelyn, bienvenidos todos. Bueno, pues qué padre que estamos unidos en este live, porque sí quiero platicarles un poquitito, porque no está padre, de por qué es importante perdonar. Y entonces decimos, híjole, pero que de plano es muy malo vivir con rencores y con resentimientos. Pues sí, sí es malo. Y quiero profundizar un poquito, ¿por qué? Y no es porque yo piense que sea fácil el tema del perdón, porque está muy padre hablar de él. Pero ¿qué tal nos cuesta trabajo? ¿Qué tal nos cuesta trabajo no cargar con el dolor de algo que una persona sentimos que nos hizo? O, por ejemplo, el dolor que nos causa. Ahí les van ejemplos. Que cachaste a tu pareja siéndote infiel, por ejemplo. O que alguien de repente te dijo, ya no te amo, y te abandonó. O que alguien abusó emocional o sexualmente de ti. O imagínate todas estas cosas que dices, no, pues está cañón. O alguien que abusa sexualmente cuando eras un niño. Entonces, cuando de repente decimos, no, yo sí perdono. Sí, perdonemos de repente las cosas pues tontitas y fáciles, pero de repente no nos damos cuenta de cómo estamos cargando con sentimientos y emociones que nos están enfermando, porque no nos estamos dando cuenta del impacto que tiene no perdonar en nosotros. Entonces, bueno, me encantó estar en el programa y platicar de este tema, pero había tanto que hablar de él, y eso es lo que les quiero platicar. Vivir con rencores y resentimientos, y aprovechenme, porque estoy yo solita el día de hoy en este live. Y bueno, pues como psicoterapeuta, pero más que nada como ser humano que está aprendiendo todos los días y que aprende todos los días de ustedes también, abramos este espacio para preguntas, y si yo tengo la respuesta, con muchísimo gusto se los voy a dar, porque les voy a dar tips al ratito de cómo perdonar, pero de cómo perdonar estas cosas que verdaderamente nos dolieron. Así que quédense conmigo en este programa, porque sí les voy a dar unos tips que les van a servir muchísimo. Pero para que tenga sentido, ¿por qué estoy haciendo este live y por qué es tan importante perdonar? Cuando estábamos en Despierta América, uno de los conductores, Raúl, dijo algo tan cañón, que es perdonarnos a nosotros mismos para empezar. O sea, ¿alguna vez te has puesto a pensar todo lo que te tendrías que pedir perdón tú a ti? Yo sí. O sea, yo, por ejemplo, me he tenido que pedir perdón y me lo pido todos los días, diario, así, inhalando y trayendo luz a mi alma de lo feo que me ha hablado, las cosas horribles que me he dicho, la maltratatota que le di a mi cuerpo durante muchísimos años,
Uy, desde Viña, Chile, Fernando Luis. Uy, qué gusto que estén todos. Miren, de todas partes estoy viendo Mónica, Luis o Piedras. Qué gusto que se estén uniendo. Saís, bienvenidos. Estamos hablando del perdón. ¿Y por qué es importante perdonar? Porque ya no es nada más porque seas buena gente, sino porque perdonar te libera a ti, te sana a ti, física y emocionalmente. Gracias por estarse uniendo. Díganme de dónde se están uniendo. Y ahí les van, lo que pasa cuando vivimos con rencores y con resentimientos. Imagínense el impacto. Lo primero que te causa vivir con resentimientos y rencores es estrés crónico. El estrés crónico es como si te metieras un veneno. O sea, el estrés crónico provoca sustancias en nuestro cuerpo, entre ellas el cortisol, que hace que te enfermes. Entonces, el estrés crónico hace que te enfermes, pero no solamente hace eso. ¿De qué te enfermas? Mucha gente que vive con estrés crónico es la gente que dice, es que no puedo dormir, es que me acuesto a dormir y no puedo dormir. O, por ejemplo, tengo tanta ansiedad que estoy come y come todo el día. O, por ejemplo, o no como nada, porque estoy tan estresado que no tengo ni tiempo para sentarme y alimentarme correctamente. Bueno, enfermedades cardiovasculares, depresión. Cuando una persona vive con estrés crónico, acabas deprimiéndote. ¿Por qué? Porque todo el tema que tenemos en el cerebro, nuestros neurotransmisores, las sustancias que generamos, son importantes. Entonces, vivir con estrés crónico es como traer una maquinaria y estarla usando y usando y usando sin darle una reparación preventiva, sin hacerle una pausa para que estés bien. Entonces, estar cargando con resentimientos y rencores causa estrés crónico, daña tus relaciones interpersonales. Y esta está cañona. Y les voy a decir por qué. Porque ya no es entonces quién te la hizo, sino quién te la paga. Y muchas veces cuando estamos hablando de que vivir con resentimientos y rencores daña nuestras relaciones interpersonales, lo que estoy diciendo, pues es que de repente nos cuesta mucho trabajo confiar. Entonces llega una persona a nuestra vida que nos va a querer bien, pero como tú traes un rencor y un resentimiento, pues entonces te proteges, te pones una armadura emocional y por más que esa persona quiera tener una relación padre contigo, tú te vas a encargar de boicotearla, de echarla a perder y entonces de repente te vas a empezar a dar cuenta que traes una colección de relaciones que no están funcionando y no puedes seguirle metiendo la culpa a los otros. Tienes que voltear a ver si a lo mejor un rencor de algo que tú traes cargando porque alguien te hizo algo ya te hace pensar que todo el mundo te lo va a hacer. Es como esta frase, ¿no? Que dice, híjole, imagínate un día vas manejando y sin querer atropellas a un animalito, no eres un mataperros. Entonces yo sí pienso que es muy importante darnos cuenta. Ejemplo, juzgar a nuestros papás por cómo fueron, porque a veces los rencores no son hacia una pareja, a veces los rencores son hasta nuestros papás, por ejemplo, ¿no? Qué bueno que están llegando las preguntas, ahorita voy a contestar. Pues imagínate tú, por ejemplo, ¿no? Que estás cargando este rencor a tus papás porque tus papás no te dieron a lo mejor el amor de la manera que tú hubieras querido que te lo dieran, no pudieron expresarte su amor con afecto, con cariño, con te quiero, o a lo mejor andaban neurotizados todo el día por el tener que hacer, que es algo que nos pasa a todos y tenemos que trabajar en eso todos los días, hacer estas pausas. Por eso yo insisto en lo importante es quedarnos 10 minutitos al día para meditar y para respirar. Pero bueno, regresando al tema del perdón y de lo que nos causa cargar rencores y resentimientos, pues imagínate que por estar cargando este resentimiento, honras este resentimiento en ti, después tú te vuelves una persona que no puede expresar amor y afecto porque estás cargando con el resentimiento de no haberlo recibido como tú querías recibirlo y el pasado no lo podemos cambiar. Entonces imagínate cómo no va a lastimar tu presente, tu futuro y tus relaciones y la salud de tus relaciones estar cargando con cosas que te hicieron hace mucho tiempo. Entonces es como estar cargando una armadura muy pesada con la que es muy difícil
abrazar, besar, amar, sonreír, vivir, disfrutar cada momento de la vida y buscarle y encontrarle lo bueno, no el oscurito en el arroz, que es lo que normalmente acabamos haciendo. La autopercepción negativa es otra de las consecuencias de vivir con rencores y con resentimientos. Y está cañón porque de repente cuando cargamos con, imagínate, una infidelidad, que es una de las que cuesta mucho trabajo perdonar, ¿no? Acabas mirándote a ti mismo y buscándote por qué se dio esta infidelidad. Y entonces empiezas a decirte cosas horribles y te bajas la autoestima. Entonces, cargar con un resentimiento de un tipo de estos, lo que acaba haciendo nuestra alma es generarnos esta ira, este coraje y una visión muy pesimista de la vida. Porque normalmente las personas se quedan solas, las que cargan con muchos resentimientos y corajes, porque son súper negativas, se envejecen más rápido. Es que da flojera estar con una persona que todo el día está en el mood negativo, en esta onda de vivir en radio miseria, en radio pobre de mí, en radio qué horror. Y bueno, pues además de todo, ¿qué crees? Que si quieres ser productivo, vivir cargando resentimientos y rencores te quita la productividad, porque la gente que está rumiando y rumiando y rumiando y rumiando y rumiando algo que te hicieron, un tema que traes con alguien, pues te distrae de lo que te tienes que enfocar y hacer. Y muchas veces las personas que acaban cargando con pues, este tipo de rencores y resentimientos, pues no logran sus objetivos. Pero bueno, aquí ya les dije por qué es importante no cargar con tantos resentimientos ni con corajes, y por qué el Día Internacional Mundial del Rencor es tan importante. Entonces tampoco creo que ninguno de ustedes que me acompañen en este espacio, que gracias por estar, Erwin, Polanco, Jeffernan, staff, bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este live, los amo. Y el deterioro de la salud mental, porque vivir amargados, angustiados, nos causa agotamiento. Y mucha gente después de la pandemia, pues imagínate, por ejemplo, ¿no? Que todas estas cosas, todos estos resentimientos, yo en el taller de Descubre a tu Superhéroe, que es una bendición ese taller. Las personas abren su vida y su alma. Y yo pensaba, imagínense ustedes, qué mona soy, que yo llegaba a impartir un taller y que yo les estaba enseñando algo. Y cada día me doy más cuenta de las cosas que me enseñan a mí. Y muchos de los temas que se trabaja es cómo poder transformar este sentimiento chiquito que tenemos de nosotros mismos por muchas cosas que vivimos en nuestra infancia que no podemos cambiar. Y muchas de las historias que se abren los participantes en compartir son historias de dolor. Son historias que van cargando y te van minando tanto que no te das cuenta del superhéroe que eres, que no te das cuenta del superpoder que tienes dentro, que no te das cuenta de la persona que realmente eres. Por eso empecé por decir que este Día Mundial del Perdón, lo primero que tenemos que hacer, que lo aprendí hoy, cuando me invitaron a Despierta América, es a perdonarte a ti mismo, a perdonarte por las cosas horribles que te has dicho, por cómo te has maltratado, por las elecciones que has hecho de ciertas personas en tu vida que tú sabías de entrada, porque la intuición te dijo no lo hagas, fuiste y lo hiciste. Entonces, miren, yo quiero como ser humano, como terapeuta, aprovechar este espacio siempre para compartirles cosas que sirven. Y pues para sanar, que es lo más importante, para poder sanar estos resentimientos y dolores que nos afectan muchísimo, quiero darte estos Lizzy Tips. Y estos Lizzy Tips te van a ayudar muchísimo. Me está faltando ahí está. Primer Lizzy Tip para sanar el dolor. Tuve el gusto de conocerte, trabajar contigo en Grupo Asir. ¡Ay, qué linda, Erika! Un besito. Bueno, ¿cuántos años en Grupo Asir, en el noticiero, con Guillermo Ochoa y en mi propio programa Consultorio del Alma? Mi casa durante... ¡Musis! ¡Te uniste! ¡Venga! Feliz Día Internacional del Perdón. Ahí les va, por si ustedes traen un resentimiento, rencor cargando, les quiero compartir estos Lizzy Tips y después me voy a poner a contestar todas las preguntas que ustedes tengan para mí.
Ojalá que aprovechen este espacio porque lo que les pueda decir no solamente como terapeuta, sino como ser humano y como una amiga del universo es que estas cosas las tenemos que trabajar. Y ahorita les voy a compartir algo personal porque estuvo muy fuerte. Yo viví de niña, bueno, de una vez se los digo para que se abran ustedes también, porque así empieza el taller de Descubre a tu Superhéroe. Desde la humanidad, desde quiénes somos, de lo que hemos aprendido, de lo que nos ha dolido. Y yo comparto mucho de mi historia, que muchos de ustedes la conocen, pero esta parte a lo mejor no la conocen porque son de estas cosas que dan como dolor y vergüenza. Yo sí viví un acoso sexual de niña y fue de un familiar cercano. Y fue algo que cargué en secreto durante muchos años, porque si yo lo decía, sabía que iba a causar una... Yo no recomiendo guardarlo, pero bueno, yo lo hice y no importa. Pero, aunque yo decía que ya lo había sanado, pues no me había afectado en realidad, en términos prácticos en mi vida. En realidad no. Y uno de mis coaches en estos talleres increíbles platicó de cómo vivió un abuso sexual cuando era un niño. Y lo compartió, porque son esas cosas que la gente no quiere compartir, porque lo carga con mucha vergüenza y con mucho dolor en su alma. Y otro coachee, ¿sabes lo que le dijo? Y te voy a dar este regalo a ti, porque yo lo empecé a hacer con esta persona. ¿Y qué crees? Lo empecé a hacer porque me sonó tan lógico que dije, venga, 100%. Imagina que entra una luz dorada a tu corazón, que llenes tu corazón de esa luz dorada y que desde esa luz dorada, aunque no lo sientas en tu mente todavía, digas a esa persona en tu mente que le mandes tu perdón. Y sé que te va a costar mucho trabajo decir te perdono, pero, te va a sanar a ti y al principio vas a sentir muy raro y después te vas a empezar a acostumbrar porque es un hábito. Porque mandarle luz a esa persona que a ti te lastimó es mandarle luz a la parte de ti que se lastimó, que esa es la parte que nos importa a todos, porque no podemos cambiar al otro, pero sí nos podemos cambiar a nosotros mismos. Y por eso me gusta hablar de estos temas, por la importancia de sanar, y yo lo empecé a hacer. ¿Y qué crees? Me siento hasta más liberada. Por eso todos somos maestros de todos. Y además de este perdón a nosotros mismos, entender, mis queridísimas amigas y amigos, esta comunidad maravillosa que me sigue desde tantos años, tantos años, que es importante pedir perdón cuando la regamos, porque todos cometemos errores, pero hay de perdones a perdones. Y la verdad es que pedir perdón y no reparar el daño, o pedir perdón y hacer lo mismo otra vez, es como tomarte el pelo y tomarle el pelo al otro. Entonces, ¿sabes cómo se hace? Cargar culpa por algo malo que hiciste tampoco te va a servir de nada porque la culpa paraliza. Pero cuando tomas responsabilidad por algo que tú la regaste, ve y pide perdón. Y espero que esa persona esté viva para que lo puedas hacer. Pero si no está viva esa persona, pues la manera de reparar daños, porque eso es lo que tenemos que hacer cuando podemos hacerlo, es ir y buscar la manera de reparar el daño. Si esa persona está viva, repara el daño con esa persona. Si no puede reparar el daño con esa persona, con hechos concretos y no repetir lo mismo una y otra vez, porque no se vale. Porque es algo que tenemos que trabajar de nosotros mismos cuando realmente la regamos. Porque si vivimos en la vida como en La Land, no nos damos cuenta que muchas veces repetimos el mismo patrón. Entonces, si tú la regaste, ve y pide perdón y repara daños y no repitas. Pero hay veces que esa persona ya no está. Entonces, puedes reparar el daño de otra manera. Puedes reparar el daño a través de una causa. Puedes reparar ese daño que tú hiciste. Si no lo puedes reparar con esa persona, puedes hacerle la vida más fácil a otra. Entonces, esa es una forma de reparar. Y ahora sí, el tema de cómo le hacemos para perdonar cuando es algo que nos dolió muchísimo. Y vienen las preguntas que ustedes me quieran hacer. Pues lo primero es reconocer el dolor. O sea, cuando negamos que algo nos dolió muchísimo, pasan dos cosas, queridas amigas y amigos. La primera es que vamos y tratamos de tapar el dolor. ¿Cómo tratamos de tapar el dolor? Muchas veces con sustancias, con comida, con otra relación, tratamos como de parchar el daño.
pero de todas maneras el sentimiento está ahí. Entonces negar el dolor no nos sirve de nada, normalmente nos aumenta de peso, nos baja de peso, nos enferma, no sirve de nada. Entonces negar el dolor, acepta que te está doliendo. Déjate sentir el dolor, número 1. Y entonces, pues también acepta pues todo lo que te afectó esa situación o esa persona. O sea, date chance de que te duela. Esto no quiere decir que andes rompiendo paredes, pero uno puede agarrar algo y escribir así, y sácalo. O grítalo, vete a un parque y ponte a gritar como loco. Digo, que no hay mucha gente, ¿verdad? Métete al baño, pero saca ese sentimiento, no dejes que se quede ahí atorado. O sea, permítete sentir las emociones, pero ahí te va lo bueno, ¿ok? Necesito que comprendas tus emociones. Y esta es probablemente la parte más crítica de un proceso de perdonar. Yo, cuando hablo de comprender tus emociones, me refiero a que te preguntes el precio que tú has pagado por vivir con ese rencor o ese resentimiento. ¿Qué precio has pagado tú? En tu paz mental, en tu felicidad, en tu autoestima, en tus relaciones interpersonales, en la relación contigo mismo. O sea, piensa cómo tus emociones te han afectado. Porque aquí el tema del perdón no se trata de que se te olvidó, porque no es que se nos olviden las cosas, al menos que tengamos algún grado de demencia o de amnesia, pero si ese no es el caso, las cosas no se olvidan. Es cómo las podemos trascender, cómo podemos reparar y repararnos en el proceso, porque eso es lo más importante de este espacio y de este programa. Entonces, piensa cómo el resentimiento y el rencor a ti te ha afectado por cargarlo física, emocional, espiritualmente o en tus relaciones interpersonales. 3, este es muy cañón, pero se llama practica la empatía y dices, no, yo no me voy a poner en los zapatos de ese infeliz desgraciado que me pintó el cuerno. Híjole, pues ya sé que es muy difícil, pero muchas veces las personas no hacen las cosas por fregarnos a nosotros, a pesar de que las cosas que hacen, pues sí nos afectan, nos friegan o sentimos que nos friegan. Pero aquí el tema es, si te pones en los zapatos del otro, pues vas a entender, no justificar, pero vas a entender desde qué óptica esa persona hizo lo que hizo. Y que probablemente eso que hizo, a ti sí sin duda te afectó, pero a lo mejor no lo hizo para afectarte a ti o para fregarte a ti, o a lo mejor sí. Pero practicar la empatía, tratar de llegar a la comprensión, es muy difícil, pero por lo menos te permite o te ayuda a entender que no todos vemos la vida de la misma manera y hay veces que la vida sin querer nos presenta personas que son nuestros maestros. Son maestros de vida que nos vienen a enseñar una lección y muchas veces esa lección no es particularmente como tan amable. Yo ya decreto puras lecciones amables porque andaba muy necia y entonces yo pensaba que era más sabia que los sabios. Ya saben, el diablo cabrón que todos traemos dentro, que es parte de estos rencores y resentimientos, que no nos ayuda a vivir más feliz. Híjole, la otra es aceptar que el perdón es un proceso. No es porque veas este programa conmigo y pum, digas, ¿sabes qué? Ya, perdoné a esta persona. Yo lo que te estoy invitando con este espacio de crecimiento y reflexión en un día que debería de ser diario, es primero que todos los días te pidas perdón por las cosas que tú te has hecho a ti mismo, de entrada. 2, que mandes luz. Y aunque te cueste muchísimo coraje y trabajo, que le mandes luz y digas, te perdono a esa persona, aunque tu cabeza no la estás perdonando. Pero hazlo, porque eso es lo que te va a ayudar a entender que finalmente el perdón es un regalo que te das a ti mismo, no es un regalo que le das al otro. Es un regalo que te das de salud, de vida. Y ahora sí, a veces, entendiendo que el perdón es un ritmo, a veces tiene que pasar tiempo para que las cosas sanen un poco, para que nosotros sanemos y poquito a poquito, desde una elección, vayamos perdonando algo o alguien que hizo algo que nos lastimó.
también hay que entender que si nosotros hicimos algo que lastimó a otra persona, pues a lo mejor esa persona no te perdona de la noche a la mañana y pues tienes que batallarle y tienes que trabajarle y tiene que ser un tema que sea como dicen los americanos, walk the talk, o sea, que tus acciones vayan en relación con las palabras que dices. Gavitas, ¿me ayudas con preguntas que han llegado? Han llegado preguntas de las personas que nos acompañan. ¿Cómo perdono una mamá que me impidió realizar mi vida? Me tocó quedarme a cuidarla. Híjole, ¿sabes? Ese es todo un tema, porque, pues esa mamá también quiero creer que estuvo para ti cuando tú eras una bebé y que pues muchas veces sin nuestros mamás o papás o cuidadores, pues un niño o un bebé no va a sobrevivir. Y las personas cuando se van haciendo mayores, pues se van haciendo como niños, como niños en muchos sentidos y tienen muchas necesidades. Es una pregunta muy cañona, porque a los 15 años es muy común que los chavos digan, no, yo soy así porque mi mamá o mi papá es así. Y a los 20 todavía seguimos metiendo la culpa a los papás, pero si a los 40 sigues culpando a tu mamá porque por cuidar a tu mamá tú no viviste tu vida, chambres, yo te hubiera dicho, ¿y qué dejaste de hacer tú? ¿Y si hubieras buscado ayuda profesional? ¿Y si hubieras trabajado de esto de otra manera? Y si no hubieras caído en el juego de la manipulación y de chantaje, si a lo mejor lo que tienes que trabajar es la codependencia, y tu mamá también. Pero lo que sí te tengo que decir es que a quien tienes que perdonar es a ti. Y bueno, pues ni modo que tu mamá se haga más joven, porque lo más probable es que eso no suceda. Tu mamá no se va a hacer más chica, se va a hacer más grande, y a lo mejor lo que tienen que llegar es como una relación de mayor respeto, y eso es algo que vamos aprendiendo. Muy buenos días. Mira, qué buena pregunta. A mí me enseñaron a no perdonar y he sido muy dura con todos. ¿Cómo puedo perdonar sin pensar que me ven la cara? Buena. A ver, déjame la pregunta ahí, espérame, porque está muy buena. No me enseñaron a perdonar. Eso que acabas de decir es tan importante y por eso, queridas amigas y amigos, yo sí los invito a que si en tu casa no te enseñaron a perdonar, nunca es tarde. Porque nuestros papás nos enseñaron, nuestra familia nos enseñó lo que pudo. Nuestros hermanos nos enseñaron lo que pudieron. Nuestros amigos nos enseñaron lo que pudieron. Y yo te estoy compartiendo a ti lo que hoy yo puedo. Yo te digo que si no te lo enseñaron en tu casa y no te enseñaron a perdonar, que lo aprendas en FA, que utilices este programa, que lo compartas con las personas rencorosas que conozcas, porque esto tiene que ver con salud física y mental. He sido muy dura con todos, ¿no? Bueno, me imagino que has sido muy dura contigo mismo para empezar. Una persona que es muy dura con los demás normalmente es muy dura, muy juiciosa. Digo que es como un hijo de rintintín consigo misma, se dice puras cosas horribles. Déjate que seas dura con los demás, probablemente seas muy dura contigo misma. ¿Y cómo puedo perdonar sin pensar que me ven la cara? Bueno, si tú le otorgas el perdón a una persona por algo, ¿no? Que tampoco es así aquí del te perdono, porque eso ya es mucha soberbia. No, hablemos de este perdón que viene del corazón. Pero regrésame la pregunta, Gavitas, porque me importa mucho. ¿Cómo puedo, si que me vean la cara? Que te vean la cara. Mira, hay gente que es sociópata por naturaleza y le va a tratar de ver la cara a todo el mundo. De esa persona yo te sugiero a ti que también te alejes. Pero no todo el mundo camina por la vida tratando de verle la cara a los demás. Si una persona te hizo algo y te pidió perdón y te lo vuelve a hacer y te vuelve a pedir perdón y te lo vuelve a hacer y te lo vuelve a pedir perdón, pues yo te diría que mejor decidas alejarte de esa persona o poner límites o decir una más. Es como con los hijos, ¿no? Estar dice, o como perro que ladra no muerde. Entonces yo sí considero que a veces los límites son muy importantes en la vida para salir. Avanti. ¿Tenemos más preguntitas por acá? Bueno, pues ustedes aprovechenme, que este es un programa. Hola Lizzy, tuve... Ay, sí, qué emoción, sí, ya la leí. No, bueno, todas las personas que se han unido.
Felicidades, muchas gracias Natalia, Algún, Fitzgerald, Joel Cruz, Jorge, Luis Tenorio, Michelle, bienvenidos. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, si no hay preguntas, yo les quiero dejar este live a todos en el Día Internacional del Perdón y darles las gracias por siempre ser una inspiración para mí. Los quiero muchísimo y vamos a tener unos programas súper interesantes esta semana. Voy a hacer unas entrevistas increíbles y también les voy a grabar muchos easy tips para vivir mejor. Síganme en mis redes sociales, compartan este programa a las personas rencorosas, a las personas resentidas que conozcan en su vida para que dejen de serlo, y suscríbanse a mi canal de YouTube y les deseo que tengan un día maravilloso. Que Dios los bendiga. Gracias.